Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy le vamos a presentar nuestro tema que escogimos, que es el edadismo. Los integrantes son que les habla Camila Vivar, Constanza Tequil, Nicole Mendoza, Jonathan Oñate, Alejandro Rutia y Yanira Velázquez. ¿Qué es el edadismo? El edadismo se puede describir como uno de los estereotipos sistemáticos y discriminatorios contra las personas por el simple hecho de ser mayores. ¿Cómo prevenir el edadismo? El edadismo se puede prevenir mejorando la educación infantil o a nivel escolar y enseñándole a la población cómo tener una sociedad libre de estereotipos. ¿Cuáles son las causas del edadismo? Primero tenemos una sociedad que valora el vigor juvenil, la apariencia y el materialismo. Después tenemos que el estereotipo del anciano, nosotros generalmente lo vemos como una persona frágil e improductiva. También tenemos que representar a la población anciana como un grupo homogéneo cuando en realidad es un grupo heterogéneo. Y por último tenemos la segregación de este grupo en el acceso a los cuidados. ¿Cuáles son los términos correctos e incorrectos? Bueno, algunos términos incorrectos que generalmente se utilizan son abuelos o abuelas, ya que no todos en realidad tienen nietos. También esto, viejos o viejas, que es como un término que tiene mucha carga negativa. También adulto mayor cuando se habla como del grupo en general, y ya que este término va solo como para masculino. Y luego tenemos asilo de ancianos, y tratarlos como niños o como alguien postrado. Dentro de los términos correctos tenemos como hablar de nuestro entorno o sociedad. También hablar de residencias para personas mayores o establecimiento de larga estadía en vez de asilo. También tenemos el término de dependiente severo en vez de postrado. Y también tenemos como los términos más correctos que se nos sugiere es utilizar como el término personas mayores, persona de avanzada edad o adulto o adulta mayor. Ejemplos de edadismo. Lo que es muy común hoy en día son claros ejemplos de decir que creemos que ellos no pueden aprender por la edad que tienen, o pensamos que no vale la pena enseñarles, que no son hábiles para las nuevas tecnologías, creemos que su opinión no es válida, tomamos decisiones por ellos y asimismo no los integramos o los excluimos. Bueno, como tipos de edadismo tenemos dos. Primero está el personal, que más que nada consta en creencias, actitudes o prejuicios que se consideran pensamientos personales, como de cada individuo o persona. Y luego tenemos el institucional, que es una discriminación que está presente en aspectos objetivos de cómo funciona la sociedad. Más que nada se refiere como a discriminaciones o prejuicios de instituciones. Muchas personas mayores son vistas como gente incapaz o más vulnerable solo por su edad o suposiciones. Esta es una discriminación muy normalizada y como consecuencia para los afectados tenemos el que sean incapaces de tomar sus decisiones o realizar sus actividades como por sí solos. Todo esto causa estereotipos y prejuicios sociales como el creer o suponer que no son independientes o que no pueden realizar cosas por sí mismos, solamente por su edad. El edadismo en salud se refiere a la discriminación y sobre los prejuicios por la edad, sobre todo a las personas mayores, ya sea que por los señalamientos negativos o por la discriminación social por parte de la sociedad e incluso por las instituciones. El edadismo en salud también se ve reflejado al comienzo de la pandemia por el COVID-19, donde se vieron muchos casos sobre el edadismo en la sociedad y en consecuencia también de los protocolos que distribuyeron de los recursos en salud. Esto trajo consigo también un daño importante a la atención en salud. Esto se relaciona con exceso de gastos, con peor salud y mortalidad precoz, y no solo se refiere a personas mayores, también porque últimamente el maltrato también ha sido adolescentes y personas que dependan de alguien más para hacer sus cosas
y asistir a centros de salud. ¿Por qué es importante saber de esto? Es importante informarse porque el edadismo influye y se ve en muchas partes. También así puede cambiar la forma de vernos a nosotros mismos. Como esto es un tipo de discriminación, es importante saber del tema para estar consciente si estás sufriendo este tipo de discriminación y saber qué hacer al respecto en caso de, ya que esto puede acabar con la solidaridad entre generaciones y también puede limitar y subestimar la capacidad de lo que pueden aportar las poblaciones más jóvenes y las más mayores. Cuento para la sensibilización sobre el edadismo. Cuento, abuelo, tú me enseñas y yo aprendo. Su manera de hacer las cosas a todos les encantaba, inclusive a Sofía, que era la más pequeña de la casa. Ella siempre andaba jugueteando, imaginando historias que algún día escribiría. Siempre se escuchaba al abuelo decir, Ana es la abuela más maravillosa, es la rosa del jardín, siempre tan bella y reluciente. Lucía siempre tenía la curiosidad de saber todo lo que pasaba a su alrededor y siempre estaba preguntando a sus abuelos el significado de todas las cosas. Todas las tardes al llegar a la casa de los abuelos después del colegio, Lucía hacía los deberes con la condición de que luego su abuelo le enseñara algún juego de mesa y que su abuela le contara las historias que tanto le gustaban. Una tarde Lucía llegó seria y callada, casi no hablaba y los abuelos preguntaron, pequeña, ¿qué ocurre? Lucía, no pasa nada. Abuelos, pequeña, te conocemos desde que estabas en el vientre de tu madre. No nos puedes mentir. Lucía, es que escuché decir a mis papás que ustedes ya no me pueden cuidar porque son muy mayores. Abuelo, claro que somos mayores, pero aún podemos cuidar de ti y te seguiremos contando todas las historias que siempre quieras. Abuela, además, siempre hemos estado aquí enseñándote cosas de la vida, como hacer los mejores bizcochos de chocolate que tanto te gustan. Lucía, al regresar a casa, les preguntó a sus padres, ¿por qué decís que los abuelos ya no podrán cuidar de mí? Padres, Lucía, porque los abuelos van teniendo una cierta edad en la que ya no pueden hacer esfuerzos físicos y hacerse cargo de una niña, ni hacer muchas otras cosas. A la mañana siguiente, Lucía fue al colegio y le preguntó a su profesora, señorita, ¿podría ayudarme a buscar un libro donde le explique a mis papás que mis abuelos aún pueden seguir haciendo muchas cosas? La señorita respondió, veamos qué podemos hacer. Déjame buscar. Lo tengo, seguro esto te puede ayudar. Lucía lo tomó entre sus manos y leyó. Los abuelos son un tesoro. Al llegar a casa estaban sus tíos y sus primas. En el momento le preguntó a su prima, ¿qué pensaba de los abuelos? A los cuales ella respondió, son mayores, Lucía, pero estos son más listos de los que pensamos. Lucía, entonces, ¿por qué luego no podrán hacer las cosas que hacen ahora? Cuando seas un poco mayor entenderás por qué. Lucía seguía pensando en todo lo que le decían sus papás, la señorita, su prima y lo que ella leía en el libro, pero no alcanzaba a comprender por qué decían esas palabras sobre sus abuelos. Acá está la bibliografía que usamos para nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.